¿Se ve? Sí. Ok, bueno, yo estaba investigando cómo era el asunto, cómo ellos tenían planeado de desarrollar todo, porque sí me parecía extraño la poca cantidad de casas que habían. Y entonces me di Ok, cuenta que lo que ellos tienen son 299 lotes, que asumo ok, yo que son, que todas las van a terminar construyendo en casa ya a futuro. claro. Pero ahorita hay solo 62 construidas, más la casa club que ellos tienen en toda la entrada. Ok. Entonces, yo quiero saber si para intervenir, nosotros ahorita como estamos haciendo ahorita como está en la actualidad, Ujú. tendría que como ver cómo arreglo eso con las 62 casas que están ya y no pensar que va a haber casas en el futuro o tengo que planear para las 299 casas que van a Bueno, haber próximamente. eso es una excelente pregunta. En el escenario de, por ejemplo, que tú formas parte del equipo de diseños de ellos y te dicen, bueno, queremos tener un proyecto mucho más reverdecido, ¿verdad? Ujú. Tendrías dos tipos de estrategia. Las primeras estrategias estarían asociadas a lo que ya existe, es decir, que tú entras a intervenir el proyecto en una fase 2 de construcción, ¿ok? Ok, Es decir, tu línea base es lo que ya existe, las 65, las 62 casas que me comentas. ok. ¿Qué haríamos en ese caso? Y que es muy importante que tú analices. Tú tienes una ventaja ahí, y es la siguiente, que ya tú conoces en función a lo que se desarrolló en esas 62 casas, el patrón de ocupación de suelo. Es decir, tú tienes casas de 62 casas y tú ahí vas a poder identificar si las casas que tienes son en el lote, ocupan Ujú, el 30%, el 40% y qué ha sucedido con lo que no está construido. ¿Ok? ujú. Entonces, en función a eso, tú, por ejemplo, puedes determinar, bueno, en las casas que ya están construidas, recomiendo aumentar la vegetación con tales especies nativas, ¿verdad? Y en Claro. el caso de las que no están construidas, tú puedes hablar, por ejemplo, de digamos, de transferencias de desarrollo. De, bueno, ahora las casas no van a estar en el centro del lote, sino voy a trabajar con casas adosadas a una cara para, digamos, liberar espacios en el lindero posterior, ¿verdad? Y en el lindero lateral, que me va a permitir tener franjas de bosque mucho más fuertes, por ejemplo. Ok. Entonces, es más enfocado en eso. ¿Ok? O sea que sí tendría que por lo menos tener presente que va a haber más cantidad de Sí, por casas. supuesto. Entonces ahí hay algo muy interesante es que si tú conoces cuál es el número máximo de viviendas que se espera para el desarrollo, en tu Ajá. propuesta de diseño, ese número de viviendas tiene que existir. ¿Ok? Ok. Entonces tú dices, bueno, solo que digamos, este crecimiento que al ver el EOT se ve claramente que es como un crecimiento de baja densidad con ocupación Sí, máxima de suelo, es bueno, ¿cómo sí. lo optimizas? Ok, y yo podría por lo menos decir que el resto, también, aparte de adosadas, yo podría usar edificios, por lo menos Claro. hasta 5 pisos Claro que también. sí, Ok, claro que sí. De hecho, eso es parte de las discusiones a nivel de materia ambiental que se tienen en función a, bueno, si ya estoy utilizando una huella, ¿verdad? ujú, ¿Cómo puedo optimizar el desarrollo de esa huella? O sea, no en todos los lugares vamos a hacer 50 pisos ni 30 pisos, pero si yo ya estoy ocupando un lote, es más sencillo y más rentable para la vida silvestre desarrollar en vertical. ok, perfecto entonces. Ujú. Está bien. Entonces tendría que replantear un poquito de cosas, pero está bien. Gracias. Sí, sí, exacto. Hay un ejercicio que les quiero mostrar. Déjenme, hoy creo que sí me está funcionando el ArcGIS. Hola, Vianet. Hola, Arenis, que se conectaron hace un momentito. Pues me quería disculpar porque tuve un inconveniente, no pude llegar a tiempo. El, el tranque estaba fuerte de Costa del Este a la ciudad. Estamos viendo un poco cuáles son los avances que cada uno ha tenido en su caso de estudio y un poco el plan de hoy es que se pueda avanzar digamos, en la modalidad de Open Window o aquí con todos conectados, que vayamos trabajando los casos de estudio para irlos discutiendo entre todos y así de repente si alguno tiene una pregunta y se parece a la pregunta del otro, pues la vamos contestando de una vez, ¿no? Em, Estoy abriendo el ArcGIS para mostrarles algo muy chévere.
Y continuamos. Lo otro que les iba a decir es que, pues, hoy yo tengo que viajar al interior y me voy a tener que retirar un poquito más temprano. Entonces, quisiera avanzar con ustedes un poco el ejercicio y las consultas como hasta las 8 de la noche para yo, pues, poder viajar y que no me agarre la madrugada tampoco en la carretera. Este, justamente vamos a un curso de reforestación urbana con especies nativas. Entonces estoy muy emocionada porque les voy a poder traer nuevos aprendizajes. Ya también me confirmaron las dos personas para la próxima semana con lo del tema de Costa del Este y la parte forestal. Nos va a estar acompañando la doctora Anet Sarmiento de la UTP, que es fisiocóloga de plantas, especialista en bosques urbanos, que nos va a explicar un poco de las especies nativas de Panamá y cómo poder elegir especies para los tipos de desarrollo, ¿no? Entendiendo que hay tres tipos de especies, que es lo que comentábamos antes: especies de rápido crecimiento, mediano crecimiento y y lento crecimiento, y tienen diferentes magnitudes y crecimientos en altura. Entonces, pues un poquito jugar con esa parte del paisaje. Y me confirmó también la directora de Marea Verde, Laura González, quien nos va a estar contando un poquito de los retos que ellos han tenido en el tema de la conectividad Reach to Reef y en la gestión de los desechos en esa zona. No sé si a Darío y Vianet les gustaría compartir un poquito los avances de ustedes. Darío el martes que no pudo hablar mucho porque ya había expuesto hace una semana. Bueno, sí, yo no tengo nada listo, pero ¿Qué? pensando en como es un terreno, como vimos antes, un desarrollo de 300 casas, o sea, es una cosa grandota, a Claro. pesar que es suburbana, o sea, de baja densidad, sí es un montón de unidades residenciales, que claramente, pensando como en los atractivos que están ahí, ¿no? Tienes un cañón del cual ellos se pegaron hasta el borde, se les cayó una casa. Seguramente ese cañón va a seguir moviéndose, así que esas casas que están del lado están peligrosamente cerca del borde, pero que ese Ujú. borde también es un corredor de biodiversidad, como que uno de los grandes atractivos. Pero también tienes mucho más allá del terreno el volcán Barú, ¿no? Que es todos estos llanos de caldera, lo que tú quieres casi que mirar siempre. Entonces, estaba pensando como en un desarrollo pensando como que la carretera y esos lotes que están más lejos del cañón, poder colocar algún tipo de unos edificios un poquito más altos que estén diseñados como orientados para aprovechar la vista y Ujú. poder liberar espacio abajo en El el suelo, sí. suelo. Y entonces tal vez unir los lotes en lugar de 4 en 4, que sean lotes un poco más grandes para casas individuales, que van a ser más caras, por supuesto, Claro. pero que puedan entonces como lograr compensar en lugar de casa, apartamentos y tener la cantidad de personas o de unidades de venta en el terreno. Tal vez un edificio tal vez más largo, como orientado, con una barrera mirando hacia allá, pero con huecos en la planta baja para poder lograr conectividad, alejarse de la quebrada, tal vez como declarar de la quebrada hasta el cañón, una zona de reserva de herbazal, Súper. con usos sociales, o sea, como que sea espacios comunes que pueda uno disfrutarlo, pero tenerlo a la vista de la casa. Así que estoy tirando en línea así, como una cosa más como macro, de plan maestro a distancia. Eh, y entonces el reto es ver cómo incorporar las casas que son 30 y tantas, que ya están desarrolladas, puedan ahí todavía mantenerse, y las calles que ya están hechas, para no partir del todo. Súper. Un detalle importante es que, por ejemplo, ese diseño, me gusta mucho lo que comentas. Quisiera que los equipos que están trabajando Boquete reflexionen de dos cosas adicionales. Uno es, por ejemplo, entendiendo las dinámicas de inundación que tiene el río Caldera, que pudiésemos analizar, por ejemplo, parques de inundación o humedales, digamos, que sirvan justamente de drenaje de estas inundaciones y utilizar digamos, esto que al final termina siendo un reto, un riesgo y una vulnerabilidad, si no es bien gestionado, ¿cómo lo podemos convertir en parte del atractivo paisajístico, ¿no? En algunos momentos, por ejemplo, aquí las inundaciones coinciden con los picos migratorios en algunos momentos, y quizás puede ser con un tema de la gestión del espejo de agua, de la profundidad de agua.
ahí ya Darien tiene permiso de trabajar con pajaritos, Sí. de que pueda trabajar quizás unos hábitats alternativos ahí, sería bien interesante. Y el tema adicional es que recuerden que el ejercicio al final tiene dos escenarios, ¿no? De cómo lo diseñamos en el presente y cómo lo diseñamos si estuviésemos haciendo el ejercicio desde cero cuando no había nada. Y cuando no había nada en Boquete, por ejemplo, habían un par de árboles, ¿no? Entonces, cómo estos árboles que están ahí pueden empezar de alguna manera a generar un tipo de arquitectura diferente que se subordine a la naturaleza. Eso también sería bien interesante analizar. No todos tienen que usar el mismo, digamos, la misma respuesta al paisaje, pero pues sí son criterios que quedan ahí sobre la mesa para que cada uno pueda jugar con ellos. Profesora Andreina, yo no estuve presente, presente el día que explicó, no sé si fue el mismo Google Earth o alguna aplicación en donde uno echaba para atrás algunos años y veía, Ujú. no estuve presente para ver si eso lo podría Claro que sí, explicar. lo podemos repasar hoy Ajá. y justamente ya me abrió el ARGIF, qué bien. Em, Les quiero mostrar algo que es un ejercicio que se hace. Se llama la metodología de grafos, que básicamente busca cuáles son los puntos de mayor probabilidad de uso de la biodiversidad. Se los voy a explicar de una manera un poco esquemática para que ustedes lo puedan hacer dibujando y rayando el mapa. Si alguno tiene habilidades de ArcGIS me avisa y se lo puedo explicar cómo hacerlo con programación. Pero hay una manera manual bien chévere de hacerlo que, por ejemplo, si para los que quieren hacer conectividad de bosques, ustedes encienden los bosques que tienen alrededor del proyecto, prenden los arbolitos que tienen dentro del proyecto activos y prenden las casas como barreras. Entonces, eso les va a mostrar cuáles van a ser probablemente las rutas más probables de la biodiversidad para moverse, en función a cómo están ubicadas las barreras. Eso es un ejercicio bien chévere. Y también podemos hacer lo que comenta Edgar de mirar hacia atrás. Diana, Vianet, ¿quieren compartir un poco de sus avances o comentarios de cómo esperan abordar el ejercicio? Hola, buenas noches. Hola. Bueno, sí, déjame ver. Yo estuve haciendo como un rayado que lo estaba haciendo ayer como ¿cómo se llama? A mano. Y estoy trabajando como con el rayado de, esto es como 1993, creo que le saqué la foto. Wow. Eh, y aprovechando lo que como estaba, solamente como a manera de esa primera aproximación. Yo de repente, y entendiendo que no, o sea, la cantidad de apartamentos, de villas, etcétera, este es un proyecto bastante grande, tal vez esto, esa cantidad tal vez no se alcance, pero sí de repente hubiera dejado los entornos, al menos la huella de donde está la masa de árboles, dejarla, tratar de dejarla y fluir como entre ese espacio y dejar, vamos a decir, de frente hacia la playa en un área de espacio público y acceso, y poder como ir circundando el espacio, que no está, ¿cómo se llama? Ya con esa masa de árboles. Ok. Eh, el proyecto actual hasta involucra esta parte de acá, que de repente no sé qué tan, vamos a decir, qué tan aconsejable, aunque todo hoy día se puede manejar, no sé qué tan aconsejable a nivel, eh, de cómo se llama, de manejo de biodiversidad tenga esto. Aquí yo esto lo tendría que revisar con el tema de las especies. Yo creo que dentro de los avistamientos en eNaturalist yo no vi ámbitos de tortugas, sí vi también en la otra página de corales que decía que hay un tema de corales a considerar, dentro de las especies de aves. Tendría que revisar, vamos a decir, si yo planteara trabajar en una huella reducida con edificios de apartamentos en estos puntos, eh,
si esto interfiere dentro del proceso de vida de estas especies. Porque ¿ok? aunque ya en este momento la huella y los edificios que ya se tienen en Playa Escondida, entiendo que, o los que se proyectan, ellos ya están manejando edificios de 7, 8 plantas. Entonces Ujú. yo no sé qué tanto en este sector, que no es un área urbana, que no es un área que está densificada, qué tanto pudiésemos irnos más arriba. Y tampoco las autoridades nos permitirían irnos a grandes densidades. Entonces ahí habría que jugar con tal vez la formulación del proyecto en términos de repente ver cómo las cantidades de apartamentos se comienzan a manejar aquí tal vez en menor medida. Yo sé que hay un tema de rentabilidad, pero definitivamente la huella de este proyecto es bastante, bastante grande. Sí. Y entonces quería hacer el ejercicio ahora con la huella ya, lo que ya existe, pues ya lo que ya tiene la huella, ya la tiene planteada y tiene ciertos edificios ya construidos. Entonces quería hacer ese ejercicio también ahora dentro de lo que estaba comenzando a rayar. Súper increíble. Hay unos detalles bien importantes y es que, por ejemplo, hay algo que se llama en medio ambiente el límite de la carga aceptable. Entonces, el límite de la carga aceptable está asociado a cuánto puede intervenir un paisaje sin que ese paisaje pierda sus características ecológicas. Si quieres, puedes dejar abierto para yo dibujar sobre tu. Ok, dame un momentito. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de que un paisaje. Déjame ver si yo aquí puedo dibujar. De que de que un área de desarrollo como esta, vamos a ver aquí si yo puedo dibujar sobre el mm, constructo. Voy a hacer una captura de pantalla y presento yo. Em, ¿Qué sucede? Que si, por ejemplo, nosotros hablamos de que el área de ocupación de suelo tiene una cobertura forestal del 60% y el 40% ya está despejado, ¿no? Aquí hay algo muy interesante. Por ejemplo, Vía, si quieres me dejas compartir ya. Ok. Voy a copiar la fotito que tenías. Que eso es lo que se ve en la imagen de Vianet, que pareciera que es suelo, digamos, disponible de desarrollo. Esos son áreas de herbazal también, ¿no? Entonces, en este caso, en el caso de Playa Escondida, no solamente estaríamos impactando zonas de bosque, sino que también tenemos áreas de humedal. Esa zona que se ve de color, ya vamos a compartir aquí pantalla. ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí, Ok, entonces, bueno, aquí yo voy a dibujar sobre este que tiene Vianet. Em, por ejemplo, Déjate, Mateo. vamos a ver acá. Esta zona que tenemos acá es una zona de herbazales, de humedales Ujú. que también son muy relevantes. Pero ¿qué sucede? Que al final el desarrollo debe ocurrir en algún lugar, ¿no? Entonces, digamos, vamos a prescindir del suelo que está acá descubierto, esto que está aquí también son humedales, son herbazales, por el cambio de tono que parece como arena irregular. Esos son zonas inundables. Digamos, vamos a prescindir de estos ecosistemas y la prioridad en este caso es mantener la cobertura de bosque como lo tiene acá Mateo, Vianet. Mateo, no estoy escuchando. Tenemos algunas oportunidades también. Algo que nos explicaba la profesora Yesenia de la UMIP es que lo más importante para los corales, por ejemplo, es simplemente no ocupar, no pasarles por encima, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, nosotros dijéramos, bueno, vamos a hacer un desarrollo igual dentro del agua,
cuánta distancia pudiésemos alejarnos para tener de repente unas cabañas o un área adicional dentro del mar. Esto sería algo muy interesante de analizar. Si podemos empezar a liberar suelo en este lugar. Y otro tema de mucha relevancia es, por ejemplo, lo que dice Vianet de la altura, ¿no? Que ya actualmente este proyecto tiene densidades de 7 a 8 pisos de desarrollo. En este caso, en las zonas del Caribe, como son lugares que no tienen plan de ordenamiento territorial, digamos que el crecimiento en vertical todavía no está completamente ni definido ni cuantificado en función al impacto ambiental. Es decir, que nosotros pudiésemos decir que no vamos a tener torres de 7 y 8 pisos, sino vamos a tener dos únicas torres de 20 pisos y el resto lo vamos a hacer en espacio público o el resto lo vamos a hacer en casas más pequeñas o en middle housing. Pero ¿dónde está el reto aquí? Es en la gestión de, el, de los desechos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, quien decida crecer en vertical, además en su propuesta tiene que incluir humedales artificiales para la gestión del agua, no petar, digamos, una planta de tratamiento convencional que depende de químicos, de piscinas em, anóxicas y hipóxicas, no. Sino lo que vamos a hacer entonces es un sistema de tratamiento de agua basado en la biofiltración y retención con humedales artificiales que nos sirvan para purificar el agua antes de que regresen al ecosistema. Entonces ahí tendríamos esa, digamos, codependencia, ¿no? Si crecemos en vertical, más de 3 o 4 pisos, automáticamente tenemos que dejar el espacio para crear humedales artificiales que nos ayuden a biofiltrar el agua. Entonces, ahí parte del ejercicio estaría en el caso de las personas que trabajan en Playa Escondida, tienen ese reto, que es decir, bueno, si ya ese proyecto tenía destinada 500 unidades de vivienda, ¿cómo mantengo las 500 unidades de vivienda? ¿Ok? Decir, lanzo algunas al mar, crezco en altura en otro lugar, cómo libero suelo para mantener la conectividad, pero además de eso, comprendiendo que en el caso del Caribe, en las zonas cercanas a los corales, lo importante es mantenerse, dejar un buffer de los corales al menos de unos 25 o 50 metros de distancia. Y hay algo que se llama la carga límite aceptable, que les estaba comentando, el límite de la carga aceptable en los que en ecosistemas como estos se permite la modificación de suelo o la pérdida de suelo de al menos entre el 2 al 5% sin que esto genere algún daño grave. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviésemos que elegir en qué lugar fragmentar el coral, ¿verdad? Podemos elegir un pequeño espacio de intervención muy puntual para generar mayor conectividad. ¿Ok? O si, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, vamos a crear dentro del bosque, en esta huella que tenemos acá, eh, esta huella que tenemos acá, vamos a crear un edificio. Podemos hacerlo siempre y cuando no supere el 5% de la cobertura total del bosque. Entonces, ahí tenemos ese juego, ¿no? Digamos, podemos de alguna manera modificar el ecosistema con un límite máximo del 5% de ocupación de suelo. Y eso es, y lo más importante de aquí es mantener conectado el ecosistema, ¿no? Entonces, a nivel forestal y a nivel hídrico. Entonces, que el lugar donde elijamos para conectar o para desconectar no sea justamente encima del río o esos lugares así. ¿Alguien más quiere compartir sus avances o sus preguntas? Gracias, Vía, está súper chévere. Bueno, tocó de la manera democrática como me enseñó Darien. Florinda o Arenis, ¿le gustaría participar, por favor? Cuéntenos cómo van, qué están pensando de cómo van a abordar su caso de estudio. Excelente pregunta, Yamir. ¿Cómo sé la cantidad de porcentaje de bosque que tiene mi área de estudio? Calculándolo con un polígono. Si es de una manera muy sofisticada, se hace a través del ArcGIS, ¿verdad?
generando píxeles para poder identificar la cobertura de bosque. Esa es una manera. La otra puede ser a través de fotointerpretación con el Google Earth. Tú creas un polígono sobre el Google Earth para poder saber cuál es el área del bosque y en función a eso calculas. Clorinda por acá. Bueno, de mi parte, o sea, no tengo ahorita un avance para presentar porque estoy revisando todavía el tema de bueno, lo que tenía eran las fotos que les había mostrado la vez pasada Súper. y estaba estudiando cómo eh, la parte de que estaba de que ahora cómo diseñar sobre esto sin el impacto que actualmente tiene, ¿no? Entonces estaba mirando el tema de las especies y estaba esperando el aporte que hoy comentara sobre lo que te había pedido un poco más de Costa del Este para poder entonces como vincular las ideas, porque como te estaba escuchando ahorita aquí sobre los humedales artificiales, entonces decía, ok, esto puede ser un tema que se pudiera abordar acá para el área de Santa María, el tema de los manglares o la parte de manglar. Entonces estaba viendo cómo hacía esa vinculación con la cantidad de personas, porque en este caso acá ya esto tenía la incertidumbre, ¿no? O sea, ya que hay un gran desarrollo, o sea, ya aquí no es un proyecto solamente, aquí son muchos proyectos, o sea, son muchas torres, está lo que había sido el vertedero y está lo que se está haciendo como desarrollo y el impacto que se está haciendo de Santa María, cómo se está vendiendo de alto costo. Entonces tenía como esto, o sea, cuando es de la manera masiva, y era la parte que me parece como diferente con respecto a los otros que son proyectos como yo lo comparo como en menor escala de la cantidad de personas, es Y a de lo que magnitud. la densidad, por tomando en cuenta la densidad. Entonces, ahí estaba como entre que sí, que no y cómo porque vuelve y caía en el tema te estoy comentando la experiencia de cuando estaba haciendo el ejercicio, ¿no? Caía en el tema de que tenemos muchas torres, sobre todo muchas torres, entonces está el impacto de la iluminación, el impacto del movimiento de tierra, de todo lo que se ha hecho allí. Entonces me quedaba así como, yo digo, wow, esto es un gran reto que comparado con otras áreas, la densidad sería menos y entonces de lo que se tiene que manejar acá. Entonces, por lo menos decías ahora, manejo tantas torres y yo decía, ¿cómo meto entonces acá tanta gente en menos torres? Entonces, por allí ando con esa parte sobre lo que es el análisis y el estudio, ¿no? Sí. Bueno, en ese caso es muy válido lo que comentas. Y en planificación hay un concepto que en planificación y sobre todo de conservación de zonas rurales, hay un concepto que diferencia algo que se llama land sparing y land sharing. Es básicamente cómo ocupamos el suelo. Entonces, digamos, déjenme compartirles pantalla para mostrarles un poquito sobre esto. Un segundito, un segundito. Y ya existen estrategias probadas de qué hacer cuando hay lugares que simplemente no podemos reverdecer de una manera óptima, ¿no? Entonces, ya lo vamos a ver acá. Vamos a abrir esto un segundo.
Déjame hacer unas capturas de pantalla sobre Costa del Este y lo revisamos de una vez. No sé si ya habías llegado cuando estaba comentando que ya me confirmaron las especialistas de paisaje que han estado trabajando en Costa del Este pues, a lo largo de los últimos años. Nos va a acompañar una colega de Marea Verde, que es la ONG que está a cargo del proyecto este de Wanda, que recolecta basura en el río Matasnilo. Ajá, la que coloca Ajá, la malla, la que la coloca la que, Wanda. ajá. También nos va a acompañar la doctora Anet Sarmiento de la UTP, que trabaja temas em, de bosques urbanos. Y hay una tercera persona por confirmar del laboratorio de Cornell, que es la otra becaria que digamos, estudió conmigo, que trabajó temas de zonas inundables acá. Entonces ella trabajó mucho un concepto que se llama transferencia de desarrollo y es básicamente cómo podemos hacer estas variaciones entre lugares que tienen vocación de desarrollo y lugares digamos, lugares que pueden absorber desarrollo y lugares que tienen que entregar desarrollo porque simplemente no son un lugar apto. Entonces, también vamos a tener esa explicación y nos va a servir muchísimo. Aquí ya tengo unas fotos de Costa del Este para que veamos. Ok, entonces, vamos acá. ¿Me confirman si ven mi pantalla? ¿Se ve? Sí, Ok, sí. perfecto. En conservación hay una mezcla que se llama land sharing y otro que se llama land sparing. Y eso básicamente ¿de qué nos habla? De diferentes modelos y patrones de ocupación de suelo. Cuando hablamos de land sharing, hablamos de que la biodiversidad o la vida silvestre puede compartir el suelo, porque digamos la actividad humana no es tan agresiva. Por ejemplo, si nosotros estuviésemos hablando de casas rurales en Coclé o estuviésemos hablando de Cerro Azul, donde la ocupación del suelo, ¿verdad? Es muy pequeñita la casa en relación a la naturaleza. La naturaleza puede, digamos, la vida silvestre se puede mover entre las casas de una manera sencilla y sin tener un patrón de ocupación claro. El otro patrón es land sparing, que básicamente se dice, bueno, en esta hectárea se prioriza el uso urbano y en la hectárea de al lado se prioriza la naturaleza. Entonces, de esa manera está construido bastante la ciudad, ¿no? Si vemos, por ejemplo, este patrón de acá, el patrón de Costa del Este, nosotros pudiésemos, pues lo puedo poner acá en el mismo Google Earth. Ajá, vamos a ver aquí. Em, Compartir window. ¿Ven mi pantalla? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede? En la actualidad, como nos dice Clorinda, ¿no? Pues hay un montón de edificios que básicamente dificultan las posibilidades de aumentar los sitios de conservación. Aquí rápidamente, por ejemplo, tenemos muchas parcelas, algunas parcelas que todavía no se han desarrollado, donde pudiésemos aumentar la cobertura forestal, ¿verdad? Em, pero vamos a ver cuál es la diferencia entre un patrón de ocupación de land sparing y uno de land sharing. Un patrón de land sparing es exactamente como este. Por ejemplo, tenemos grandes masas, ¿verdad?, de concreto que a nivel de biodiversidad funcionan como una barrera. Para nosotros son hábitat, pero para la biodiversidad es una barrera. Este río que nosotros tenemos acá, em, que si no me falla la memoria y la geografía es el Matías Hernández, pero si me equivoco me disculpan, tiene un detalle. Las servidumbres del río, a pesar de que son servidumbres forestadas, tienen una ocupación, digamos, una anchura muy pequeña. Si nosotros la medimos, fíjense, tiene 20 metros. ¿Qué sucede? Esta servidumbre que está acá, a pesar de que puede verse mínimamente funcional, lo que uno dice, bueno, pues ahí está lo que me dice la norma,
para la biodiversidad no es suficiente. Entonces, si este patrón, como estuviese, este patrón aquí vemos que asfixia las posibilidades de conectividad. Si alguna especie puede pasar por acá, son aves, que es lo que usualmente ocurre, pero por ejemplo, pocas veces vamos a ver un ocelote o a un venado tratando de cruzar, o un monito. ¿Por qué? Porque la cercanía de lo que ellos consideran una barrera o algo amenazante para ellos está muy cerca. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de esta bolsa que tenemos acá? Que a pesar de que nosotros vemos que alrededor, ¿verdad? De estos terrenos acá que son del Seguro Social, hay un montón de desarrollo, ¿verdad? La, el porcentaje de bosque que existe de un lado al otro, de un punto de desarrollo al otro, es superior a los 200 metros. Si nosotros nos fijamos acá, aquí hay una isla, ¿verdad? Una isla de biodiversidad de 700 metros de largo. Entonces, a pesar de que poder mantener lugares como estos son altamente complejos, algo que hubiese podido ocurrir, por ejemplo, en los años 90, cuando se estaba desarrollando, es que dijéramos, bueno, pues quizás, y es un tema del patrón de ocupación, por eso yo les comento que es muy importante que el ejercicio lo hagamos en el pasado y en el presente, ¿no? Porque ¿qué pasa? Quizás una manera de haber construido Costa del Este era mantener 100 metros de corredor verde hacia los dos lados del río, que además me sirviera como un espacio público que me permite atravesar todo el residencial y que sirve tanto de área abierta para la recreación humana como un lugar de paso para la vida silvestre. Entonces, quizás esto que teníamos acá, que actualmente son casas, si hubiésemos mantenido esta conexión mucho más eficiente, mucho más generosa, ¿verdad? Tendríamos mayor espacio para la vida silvestre. Por ejemplo, esto que está aquí, que es este polígono que tenemos en este lugar, ¿verdad? Quizás a nivel de ocupación de suelo hubiésemos dicho, bueno, este polígono que está aquí no lo vamos a dejar aquí arriba. Este polígono que está acá lo hubiésemos podido poner aquí. Vamos a ver acá. Y hubiésemos creado todo un corredor verde que suaviza mucho más el desarrollo. Entonces, parte del criterio de nosotros es cómo podemos generar esta clase de corredores mucho más efectivos para la vida silvestre, ¿no? ¿Y qué hubiese sucedido? Esto es una alternativa. Entonces, esto que tenemos acá, estos mismos edificios, ¿qué hubiese pasado si los construíamos aquí arriba? Mejorábamos la conectividad del río y es un tema de ocupación, por ejemplo. ¿O qué pasa si nosotros liberamos esto y aumentamos la densidad en este punto y liberamos este otro área para la vida silvestre? Entonces, de eso se trata, de que nos demos cuenta de que no, de que conservar no necesariamente está asociado a disminuir el rendimiento, pero en la habilidad con la que nosotros hagamos la distribución de la red natural nos va a garantizar un proceso de conservación mucho más eficiente. Entonces, por ejemplo, fíjense acá, y es un mismo paisaje. Todo esto, herbazales y manglares. ¿Qué sucede aquí? Esto es un proceso de land sparing, que es, hago una ocupación de huella menor, hago una intervención de carretera menor, ¿verdad? Y mantengo rodeado absolutamente todo de bosque. Entonces, ¿qué sucede? Que para la vida silvestre, en este caso, como esta calle es de menor tráfico, va a ser mucho más sencilla cruzar. Entonces, ¿dónde hubiésemos podido ser más sofisticados? En que además de hacer una carretera de bajo impacto, hubiésemos podido, por ejemplo, hacer la carretera sin afectar el dosel del bosque. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, para el Parque Natural Camino de Cruces o nos vamos para el Parque Natural Metropolitano, que lo tenemos por acá, veamos aquí, nosotros atravesamos el Parque Natural Metropolitano en algunos lugares y fíjense cómo la carretera queda completamente difusa dentro del bosque. Y es esta misma carretera que tenemos dentro del Parque Natural Metropolitano, la única diferencia que tiene fue la habilidad con la que fue diseñada. Está casi inmersa en el bosque. Y esta carretera absorbe la misma cantidad, incluso absorbe muchísimo más tráfico que la carretera que tenemos acá en
el petarde de Santa María. Entonces es una reflexión de cómo intervenimos el bosque, ¿no? O por ejemplo, esto lo conocemos entonces como land sharing, es decir, una ocupación, una huella que no me permite un uso distinto. Es decir, urbano, con estos niveles de rascacielos, es poco probable que podamos hacer digamos, arquitectura amigable con la vida silvestre. Sí podemos hacer algunos ajustes, como por ejemplo, no en la construcción, por ejemplo, el papel reflectante se quita en el tema de aves, se gestionan las iluminaciones durante las migraciones, como nos estuvo mostrando Darien, pero la efectividad en este caso está más asociado a liberar área en los bordes de río. Entonces, pues quizás Costa del Este en el presente no es que vamos a poder eliminar estos rascacielos, pero en el futuro, cuando estemos desarrollando nuevos desarrollos, ya sabemos la importancia de mantener esta conectividad. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos a las Garzas de Pacora, por aquí, ¿qué tenemos aquí? A muy pocos metros de la ciudad, nos podemos ver acá como, por ejemplo, hay unos patrones de ocupación en este lugar, ¿verdad? A pesar de que es un, digamos, un patrón de ocupación bastante espontáneo, en este lugar tenemos menor acceso a la biodiversidad que en estos puntos, por ejemplo, por huella del edificio, ¿verdad? Por huella de la vivienda. En este caso, se mantuvo en algunos lugares la conectividad de dosel. Entonces, de eso se trata, de cómo reintegrarlo y de formalizar esas servidumbres. Casualmente parte de eso era lo que en la práctica del ejercicio estaba mirando y decía, bueno, para poder proteger el tema de la barrera para el río, lo que sería servidumbre, entonces parte de lo que yo decía, entonces habría que hacer modificaciones en lo que es las legislaciones para poder entonces cambiar este tipo, porque decía, la única manera era, o sea, dentro de mí, por eso te decía, la única manera sería no haberlo permitido, pero para que no se hubiese permitido, entonces la legislación tendría que no haberlo permitido. Entonces, pero ahora ya me queda claro cómo esto, o sea, que a la final sería recomendaciones que también de lo que no se hizo en este caso, se hiciera para otros casos, para otras áreas que en el futuro se pueden afectar y esto era lo que iba mirando en la parte Sí. del ejercicio como tal, ¿no? Sí, de hecho, si ustedes se fijan, déjenme buscar corriendo el cargador de la computadora porque va a morir. Un segundito, ya regreso. Sí, entonces, lo que decíamos, justamente se trata de no solamente de la legislación, ¿no? Sino de cómo nosotros como arquitectos, porque al final, digamos, somos los arquitectos en Panamá los que hacemos los esquemas de ordenamiento territorial, ¿verdad? Y somos los que en algunas ocasiones diseñamos los patrones de ocupación de las barriadas. Nosotros tenemos la oportunidad de demostrar la importancia de mantener los ecosistemas conectados. Entonces, por eso un poco el ejercicio para digamos,
darle espacio a la creatividad es bueno. Vamos a intervenir lo que ya está, pero si lo hubiésemos podido haber hecho de una manera distinta, ¿cómo lo hubiésemos hecho? Entonces, de esa manera podemos hacer pues un contraste. Y bueno, para mí de verdad, uno de los casos que me muestra que las cosas se pueden hacer súper diferente es en el caso de Panamá Pacífico, ¿no? Que es lo que veníamos hablando la semana pasada. Por ejemplo, fíjense esto. Esta barriada que nosotros tenemos acá tuvo un desarrollo, digamos, en un esquema tradicional. Fue construida y aprobada por el Ministerio por el MIBIOD y por todas las autoridades, ¿verdad? Con una compensación ambiental ha sido una de las únicas que ha sido efectivas a lo largo del tiempo. Ellos por cada hectárea, en lugar de plantar 5 hectáreas, plantaban el doble. Entonces, digamos que a nivel ambiental y lo hicieron en el Canal de Panamá de una manera muy chévere y todo. Pero ¿qué sucedía? Que si nosotros nos vamos al pasado, fíjense cómo era este lugar que era una especie de potrerito, ¿verdad? Y cómo ellos, a pesar de estar respetando el tema de desmontar el bosque menos del 5% de todo el área, cuando ellos hicieron este desmonte de acá del área de Woodland, la biodiversidad no entendía qué era lo que estaba pasando y es un lugar que refleja digamos, muchas necesidades de reubicación de fauna. Ellos son muy efectivos en la reubicación, de que ninguna especie muera ni nada, pero pues la biodiversidad no entiende que ahora por qué hay todo ese montón de casas ahí. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que cuando estábamos viendo en el presente cómo sería la mejor manera de intervenir los lugares actuales, em, qué bosques eran necesarios priorizar, em, se explicó la importancia de mantener conectado el río Farfán, que son estas zonas de acá. Es decir, que si ellos decidieran desmontar por autorización y por, digamos, límite de la carga aceptable. Ellos todavía están muy por debajo de ese 5%. ¿Qué lugar desmontar y cuál no? Ellos no desmontarían el río Farfán y las riberas porque superan el polígono de Panamá Pacífico y les permite conectarse con la Sierra Miñón que está acá. Entonces, no se trata solo de analizar el polígono de uno en el que uno está trabajando, sino se trata de analizar con qué estaría conectando el polígono en el que yo estoy interviniendo. Entonces, si ellos, por ejemplo, decidieran desarrollar en el futuro este parche de bosque que tenemos acá, tendría mucho menos impacto para la vida silvestre a que yo, por ejemplo, desmonte los humedales o que yo desmonte la serranía que tenemos acá. Entonces, sí es muy importante no solamente elegir mantener por debajo de los límites de carga aceptable la transformación de la naturaleza, sino hay que ser muy estratégicos en el dónde desmontarla, ¿no? ¿Y qué es qué es lo que estamos viendo acá en Costa del Este? Tan sencillo como haber agarrado este mismo espacio que está aquí, y no haber desarrollado aquí y haberlo conservado acá hubiese hecho total la diferencia para mantener una mejor conectividad para la vida silvestre. O por ejemplo acá en, en Santa María, ¿no? ¿Cómo nosotros hubiésemos podido mejorar esta conectividad? Aquí hay una ocupación de suelo pequeña, pero ¿qué sucede? Que es una ocupación de suelo que no mantiene cobertura forestal. Entonces, para la vida silvestre no es una barrera tan grande como tener una autopista, pero sigue siendo una barrera, al menos para las especies que dependen de los árboles. Entonces, pues de eso se trata, de si tenemos la capacidad de mantener conectada la vía, cómo podemos ser capaces de mantener conectado el sistema de bosques. Voy a, si quieren, van trabajando un poquito mientras yo logro abrir el archivo del ArcGIS que les quiero mostrar para hacer la muestra del método de grafos, que les va a servir mucho a los que tienen estas grandes barreras urbanas ya en su proyecto. Em, y bueno, nos compartimos los demás cómo van con sus avances. Ah, lo otro que me había preguntado Edgar era lo de las imágenes satelitales. Lo hicimos justamente como estamos haciendo ahorita con el tema del Google Earth. Sí, ¿es Cuando con el Google Earth de la web o el que uno tiene así que baja? el, con el que uno baja es más efectivo.
Ah, Con el que uno baja es más efectivo, pero nosotros aquí lo estamos haciendo con el de la web. Le damos aquí a este circulito de cronología y ahí tenemos información bien chévere sobre el cambio de uso de suelo. ¿y esa información se puede bajar o copiar o algo así? No, no sabes. Nosotros lo estamos haciendo con screenshot de pantalla. Ah, Si ok, quieres ser más sofisticado, lo puedes bajar desde el USGS, desde la NASA, y ellos te van a mostrar, te van a sacar toda la imagen. ok, Ujú. Pero para el ejercicio que estamos haciendo, dibujar sobre la imagen satelital basta. perfecto. ¿Ok? Gracias. Con mucho gusto. Profe, Adelante. una consulta. ¿Usted podría hacerme un repaso para la localización de especies de los sectores? De cómo se localizan las especies. Sí, Ok, claro que sí. ¿En qué área estás trabajando tú? la escondida. En Playa Escondida, ok. Ya estoy aquí abriendo los archivos.
Ok, ya tengo acá los archivos para que los veamos. Respondiendo a la pregunta de lo del tema de las especies, tenemos diferentes plataformas que nos permiten, plataformas de datos abiertos que nos permiten ver información de la biodiversidad. En el caso, por ejemplo, de Playa Chiquita, en el eBird, ¿ok? Nosotros podemos entrar al eBird, a la página inicial, em, acá. Vamos a donde dice explorar y podemos decir donde dice sitios de interés o explorar por especies si ya conocen la especie con la que quieren trabajar. Acá le van dando zoom in hasta que llegan al lugar donde están trabajando. Y aquí está María Chiquita. Entonces, si ustedes se fijan, María Chiquita ha sido lugares es un lugar que ha sido visitado por personas que estudian las aves o que les gustan las aves. Ha sido reportado en el río de Piedras y acá digamos, se fortalece mucho lo que les estaba explicando, ¿no? De que, por ejemplo, entre mayor cercanía a los ríos, aumenta la cantidad de especies porque son corredores naturales que ellos utilizan para moverse. Y además, y a pesar de que, por ejemplo, Playa Escondida, pues es un lugar que tiene una predominancia de temas de corales, en ese lugar ya han sido reportados, por ejemplo, 132 especies. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Nosotros le decimos mostrar detalles y aquí nos empieza a desplegar la lista de especies que han sido reportadas en ese lugar. Uno le puede dar clic aquí donde dice especies, le muestra la lista de especies, cuántas a lo largo de todos los años, cuántas han sido reportadas, cuántas han sido reportadas este año y cuál ha sido el conteo máximo. Estos datos, por ejemplo, de conteo máximo ya es para temas de, digamos, como de densidades, vamos a ponerlo de esta manera. En biodiversidad se llama abundancia, ¿no? Pero es lo equivalente para nosotros de densidad. Y aquí, por ejemplo, los virguacheros ya dicen que la paloma bravía vieron 12 individuos de esa especie. Vieron 30 individuos de esta que se llama catica churica de esa manera. Entonces, ¿qué es lo importante en este caso? Que de la lista que está acá, ustedes elijan, aprendan a diferenciar las necesidades de hábitat de los tipos de especies. ¿Qué les recomiendo yo? Por ejemplo, pueden utilizar, si no quieren buscar artículos científicos, pueden descargar la lista, pueden preguntarle a la inteligencia artificial cuáles son las necesidades que les agrupen las especies, la lista de especies por necesidades ecológicas, ¿ok? Les va a aparecer, por ejemplo, bueno, con dependencia de dosel, con dependencia al sotobosque, y de esa manera ustedes van a identificar qué necesidades tienen que cubrir para la vida silvestre, ¿ok? Por ejemplo, estuvimos viendo, em, vamos a ver por aquí, por ejemplo, la renita protonotaria es lo que comentábamos, esta especie tiene una alta dependencia a los manglares. Los animales se diferencian o digamos dependen de tipos de hábitat y tienen diferentes diferencias en las dietas. Esta especie es un ave especialista, es decir, que utiliza con mucha exclusividad los hábitats, utiliza con mucha exclusividad las zonas costeras, en especial las áreas cubiertas con mangle. Es decir, que si nuestra estrategia de conservación y desarrollo incluye la protección de la reinita protonotaria, nuestra prioridad de conservación en ese caso son los humedales. Empezando que, bueno, ahí sí es un detalle y es el siguiente. Ya en Panamá es por ley, deben protegerse los humedales. O sea que, de alguna manera, la ley panameña garantiza o promueve que el hábitat de la renita protonotaria se mantenga. Ya es, digamos, del lado de nosotros profesional, ser congruentes con esa legislación, ¿ok? Pero, por ejemplo, ¿qué otra recomendación yo daría con esta lista de vida silvestre? Que ustedes investiguen, ya sea por las vías oficiales o que se apoyen de alguna manera con inteligencia artificial y que además de eso lo verifiquen, ¿no? Es muy importante el dato de verificar en la UICN, por ejemplo, el estado de conservación de la especie. Aquí en el IBERT les va a aparecer el estado de conservación de la especie también. Y entre mayor vulnerabilidad, mayor importancia para su conservación. Por favor, interrúpame si tienen alguna pregunta.
En el caso del Coral Allen Atlas, hay datos muy relevantes también, que son los temas de la ocupación, de dónde están los corales y dónde no están los corales. Estos son ecosistemas bentónicos. ¿Qué significa? Lo hemos explicado en las clases anteriores, que son ecosistemas dependientes de la profundidad del océano y están siempre por debajo del agua. En el caso de Panamá, tenemos entre 3 o 4 tipos de em, ecosistemas, ¿verdad? Y con una codependencia que son los arrecifes de coral, que están compuestos por diferentes especies de coral, los pastos marinos, em, wow, se me fue uno. Los pastos marinos, los corales y también, vamos a ver por acá, labels. Bueno, tenemos zonas arenosas y rocosas que también son de relevancia, ¿no? Pastos y algas marinas, pastos, algas marinas y arrecifes. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo desarrollar en un área como Cuango en Santa Isabel, ¿verdad? O acá en la parte de Río de Piedra, ya aquí es porque nos volamos los manglares y los corales, esto antes estaba completamente lleno, ¿verdad? No es lo mismo diseñar sobre los arrecifes de coral o con alta dependencia de los arrecifes de coral, a por ejemplo en estas zonas como el Buenaventura en el Caribe, que tiene liberación, o acá por ejemplo en Cuango en Santa Isabel, que naturalmente esto es una playa que no tiene... em, zonas de coral. Hay una fuerte correlación entre los ríos que son muy caudalosos, ¿verdad? Que usualmente tienen desplazamiento de, digamos, de sedimentos, que eso asfixia los arrecifes, y además de contaminantes que en los lugares donde están los ríos más caudalosos, como este que es el río Cuango, hay una pérdida natural del ecosistema, o son lugares donde, digamos, prefieren no reproducirse, no se expanden hacia allá. Por ejemplo, fíjense acá. No sé si esto contesta tu pregunta. Sí, profe, gracias. Ok. Vamos a ver si esto ya nos abrió. Por fin. Ok. Hay un dato muy relevante que yo les quiero mostrar y es que cuando nosotros hablamos de la gestión de los humedales o de los ecosistemas em, de los paisajes, la naturaleza no conoce fronteras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta frase que puede llegar a ser un poquito cliché? Y es que básicamente la manera en la que nosotros dividimos político-administrativamente los lugares nos da una visión equivocada de cómo realmente funciona el sistema natural. Les voy a mostrar, por ejemplo, un ejercicio que estamos haciendo en este momento para un área que tiene muchísimo desarrollo, que son en las costas de Pedací. ¿Ok? Este que está acá, no sé si todos se ubican un poquito donde estamos parados acá. Esto es, esta ensenadita que está aquí, esta bahía que está acá, es Playa Venado. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros hablamos, por ejemplo, de un desarrollo costero, los arquitectos siempre vemos a visión de lote, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita en Panamá en general, entre los inversionistas y el Estado, se está analizando sobre la posibilidad de crear como regímenes especiales o hacer un pequeño plan parcial en esta zona para favorecer el desarrollo turístico y hacerlo de una manera más ordenada, que si uno lo ve desde un punto de vista de planificación, pues es una iniciativa responsable, ¿no? Es decir, bueno, queremos seguir invirtiendo en lugares como estos, ¿cómo podemos hacerlo de la manera más organizada? El detalle es que, por ejemplo, si nosotros nos limitáramos a la parte de la gobernabilidad y de la gobernanza del sitio, uno podría decir, bueno, la playa Venado está en este punto que está acá. Entonces, vamos a proponer desarrollar un plan parcial, ¿verdad? A nivel de planificación de todo el corregimiento de Oria abajo, ¿ok? Pero ¿qué sucede?
cuando entramos los que trabajamos temas de naturaleza, nos damos cuenta de lo siguiente, ok, bueno, ¿de qué cuenca? Es una primera pregunta que uno se hace. ¿De qué cuenca forma parte Playa Venado? Bueno, Playa Venado forma parte de la subcuenca del río Oria, que es esta que está acá. Ok, ¿eso qué significa? Que todo lo que nosotros hagamos, ¿verdad? En esta zona va a afectar la conectividad en la cuenca del río Oria. Ahora bien, si uno se pregunta, bueno, ¿y hasta dónde, de qué tamaño es la cuenca del río Oria? Bueno, la cuenca del río Oria abarca mucho más que lo que está en Playa Venado. Ahora bien, si ustedes se fijan acá, esto que está aquí es la microcuenca, ¿ok? Es decir, todo eso son pendientes que escurren a un solo lugar. ¿A dónde escurren? A estos ríos que están acá. Entonces, todo lo que pase en esta zona de acá, movimiento de tierras, nivelaciones, sedimenta y llena la costa de todos esos contaminantes o de lo que sea. El río, el distrito, el corregimiento está fraccionado acá. Esta parte forma parte de otro corregimiento, no solo de otro corregimiento, de otro distrito. Entonces, ¿de qué distrito forma parte? Bueno, forma parte de la subcuenca del río Aguabuena, ¿verdad? Que está acá. Y todo este polígono que está acá forma parte de el, el corregimiento de Cañas. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos esto desde un punto de vista arquitectónico, pues uno diría, bueno, vamos a hacer un plan parcial de este lugar para poder generar los lotes y hacer el desarrollo turístico en este lugar. Pero ¿qué pasa? Que lo que yo hago acá afecta esta parte de la subcuenca que es del río Cañas. Y todo lo que yo haga dentro del río Cañas me afecta a este ecosistema marino costero que está aquí, que es el refugio de vida silvestre de Isla Cañas, donde es uno de los 8 lugares en el mundo donde hay arribadas de tortugas. ¿Qué es una arribada, qué es una arribada de tortugas? Es un fenómeno donde en un solo día más de 1.000, 2.000 tortugas llegan en una sola noche a poner sus huevos en la playa. Entonces, imagínense cómo, y es algo que nosotros como arquitectos en muchos momentos perdemos de vista, cómo un desarrollo costero que está en esta bahía influencia, ¿verdad? Y me afecta de alguna manera la eclosión y la efectividad de la anidación de tortugas en el refugio que está a 2 kilómetros al oeste. Es algo que nosotros no tendríamos previsto. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando uno dice, bueno, vamos a desarrollar en un ecosistema, en un lugar como este, ¿verdad? Que es Playa Venado, tenemos que evaluar no solamente lo que pasa en la Playa Venado, tenemos que analizar qué pasa en la cuenca, con qué ecosistemas comparte, ¿verdad? Comparte con Cañas, Cañas comparte con el refugio de vida silvestre Isla Cañas, y estos tres lugares se conectan con em, comparten especies migratorias del océano, comparten la migración de tortugas, la migración de las ballenas. Entonces, si ustedes se fijan, las personas que quieren desarrollar acá tienen todo lo que pasa aquí, tiene mucho que ver con lo que pase en Costa Pedacín, donde están ustedes estudiando, lo que pasa en el refugio Pablo Arturo Barrios. Entonces, es muy importante, pues justamente entender este tema y esta escala de conectividad, ¿no? A nivel de cuenca. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede en Costa del Este? Que la gente no está haciendo, los inversionistas no se están dando cuenta que a medida que van modificando la parte alta de la cuenca y la van de alguna manera eliminando la permeabilidad porque construyen pues con cemento y todo este tema que evita la biofiltración, se aumenta la velocidad del agua y por eso es que a medida que vamos pasando la cuenca baja hay mayores cantidades de inundaciones. Entonces, todo lo que ocurre en la cuenca alta me va a estar afectando la cuenca baja y la costa donde en Panamá se están haciendo la mayor cantidad de desarrollos costeros. Entonces, es muy importante que, digamos, rompamos el esquema del lote, ¿no? De poder aumentar la escala. Las especies utilizan prioritariamente las riberas de los ríos como el canal natural. Entonces ahí nos damos cuenta de que el río es más allá de respetar la servidumbre, es entender que esa es la carretera natural de la vida silvestre, de alguna manera. Les quería compartir eso también.
Bueno, y no sé quién más le gustaría compartir el avance de lo que está haciendo, los criterios de intervención. Vamos a conversar dos personas más y ustedes se quedan trabajando hoy. El plan sería que ya la próxima semana podamos tener avances y que podamos ver draft, rayas reales sobre el ecosistema, la selección de la especie, los criterios de conservación de esa especie, las necesidades ecológicas de la especie y cómo la integraron al paisaje en estos dos escenarios. En el escenario donde ustedes entran antes del desarrollo urbano de alto impacto a la biodiversidad, es decir, antes de que empezara cada proyecto, y cómo lo intervendrían ahora. ¿Ok? Arenis, ¿te gustaría compartir? Sí, justo, bueno, no rayé tanto, pero tengo algunas cosas. Ok. Déjame. ah, un segundo. Ok, bueno, yo también estoy haciendo más o menos como un análisis del cronológico de lo que había antes y pues un poco más centrándome tal vez en el 2013, donde ellos tenían como un inicio de desarrollo, pero no estaban totalmente, no habían invadido tanto o no habían afectado tal vez tanto y todavía se veían como estas zonas, todavía tal vez con una conexión en toda esta zona y tal vez en eso me estaba basando un poco pensando un poco lo que quería eh, como proponer. Entonces, un ¿Ok? poco centrándome como un poco lo que habías dicho de generar como esas conexiones que probablemente estos desarrollos, estas edificaciones fragmentan pues y estas Ujú, conexiones de biodiversidad. Entonces, claro, basándome un poco en esa imagen del 2013, pensé tal vez, además de establecer como una zona de protección costera más ampliada, ya que ellos están como un poco encima de toda esta zona de costa, eh, y tal vez unificar en estas zonas donde ellos tienen como viendo fotos aún no han desarrollado esto, pero viendo fotos como estos render que hacen de cómo se va a ver, ellos en ujú. esta zona central tienen como más vivienda pues unifamiliar, estas más baja densidad y tal vez no sé si unificar eso en estas zonas donde, pues, aumentar esa densidad para que estas zonas que están justo encima al borde de la costa no sea tan afectada y también centrándome que varias de las especies que yo como que escogí además de especies de coral, muchas eran como marinas o de costa. Entonces, tal vez eso también permite un poco liberar esta zona y tal vez recuperar esta conexión que se perdió aquí y tal vez algún tipo de como conector de biodiversidad hacia acá y hasta esta zona y libera como esta área de desarrollo. Entonces, más o menos en eso es lo que lleva abajo pensando y también porque yo había hecho también como había revisado como estos mapas de coral, justo ellos tienen como, se ve un poco chico, pero es justo esta zona, este es Ujú. como el islote este que se ve ahí todavía no intervenido, pero creo que sí Sí. tienen como propuesta de posiblemente intervenirlo y afectarlo. Entonces, en la zona de coral se ve como que se centra más en esta zona y en esta zona y tal vez en esta es un poco menor y también viendo, habías comentado esto bueno, aquí se ve como ellos ya están casi al borde y tienen como estas
edificaciones más bajas aquí que probablemente son como áreas comunes, tal vez unificarlas en esta zona y crear como un área de amortiguamiento más amplia en esa costa y que permita que esa biodiversidad como costera habite o circule de manera más segura. Entonces, también pensando en lo que habías dicho de que estas viviendas en el agua, ellos creo que tienen estas vistas que justo proponían como hacer estas estructuras, pero estaba viendo que están en esta esquina exactamente donde está como el área más densa de coral. Ujú. Entonces es como claro, a veces esas ideas, pensando, ¿no? Puede que sean, crees que va a generar menor impacto, pero como decías, como dónde las ubicas o cuando analizas esos recorridos o esas conexiones, al final las estás afectando aún más, ¿no? Entonces ellos Ujú. tienen justo estas estructuras como planeadas en donde está como la zona de mayor coral, tal vez eh, estas estructuras se puedan ubicar en estas zonas donde hay menos, donde está menos desarrollado o densificado el coral y esa afectación no es tanta. Y bueno, estas son las edificaciones también que ellos tienen como más bajas y tal vez unificar todo esto hacia acá libere como todo eso que está como que encima de la costa. Eh, y creo que, bueno, bueno, ahora que lo que hablabas de los humedales, tal vez pensando, ¿no? Eh, Tal vez vendiéndolo como, tal vez hubieran podido vender su propuesta como algo más como un atractivo de no solo la vista a la playa, sino conectar con esos humedales y parte de sus atractivos del sitio hubiera sido como recorridos en el área humedal, a través de tal vez estos es, senderismo más no tan invasivo, algunas estructuras que se adapten con el entorno, permitan que habite la fauna y la flora local, pero tal vez permiten esos recorridos no tan invasivos y respetando esas zonas. Tal vez en esas zonas que mencionaba al principio, que era que está aquí, justo, recuperarla de alguna manera y al final le brindas, no sé, un atractivo al, al proyecto. Claro, y un elemento Sí, diferenciador, porque nadie sí, está es haciendo cosas como esas. claro, claro. Entonces es como no solo mirarlo como la vivienda de playa que vas a la playa, sino que tienes otros ecosistemas ahí nativos que puedes aprovechar sin afectarlo y beneficiarte de que existan ahí, ¿no? Entonces, bueno, es lo que más o menos llevó Súper. rayado. Sí. ¿Alguien más le gustaría compartir al profe Jorge, que nos acompaña hoy? Hola Andreina, ¿qué tal? Bueno, te Hola, soy profe. honesto, soy honesto, como no vine a la clase pasada, estoy algo perdido. Prefiero observar un poco más. Ok, Gracias. súper. ¿Alguien más que le gustaría compartir hoy? Sebastián, Diana, Milagros. Hola, ¿se me escucha? Hola, sí, te escuchamos. Ok, bueno, ahorita mismo no tengo nada así como para compartir, he estado saliendo unos temas así Ok, de trabajo y estudio, así que estoy pues trabajando en eso. ok, súper. ¿Y en qué área estás trabajando tú? ¿Qué criterios has pensado elegir? Estoy trabajando en Pedací Ok, Me encanta. y en criterios ahí un poco perdido, disculpen. ok, vale. Milagros, ¿te gustaría compartir? El día de hoy no tengo nada. Es que estaba un poco confundida, pero con la explicación de antes ya me Ok, ubico un súper. poco mejor. Perfecto. Bueno, entonces hagamos una cosa. Vamos a dejar la clase de hoy hasta aquí. Utilicemos la hora y media que nos queda para que ustedes puedan avanzar el ejercicio. Em, por favor,
escriben en el Classroom si tienen alguna consulta sobre los criterios de investigación y de intervención de sitio. Y bueno, la próxima semana tendría cada uno 10 minutos para mostrar el avance del ejercicio. Un poco el plan que tenemos es que para entregar el póster cada persona haya tenido una o dos, digamos, correcciones, presentaciones de avance para poder orientar y ir bien claros hacia la entrega final. ¿Ok? Cuando Entonces, dice, permiso, cuando dice ajá, correcciones es como críticas, ¿no? como crítica, sí. Ah, ya, ya, ya. Ok, ok, bien, Sí. súper. Sí. O sea, la próxima semana la idea es que tengan al menos una crítica y si alguien quiere aprovechar y tener dos críticas en la semana, pues no pasa nada, sería chévere, ¿no? Pero al menos deben tener una para poder entregar el póster final. Una pregunta, Andreina. Dime. La clase pasada la llegaron a subir, creo que no la vi. Sí, en la clase Sí. pasada solamente, bueno, estuvimos compartiendo los casos de estudios de negativos y positivos y noticias y de impacto a la biodiversidad de cada uno. Fue un ejercicio bien chévere porque, bueno, conocimos varios proyectos que, pues, era la primera vez que todos veíamos y sirve bastante de referencia para ver cómo avanzar la elección del ejercicio. Ok, muy bien. Gracias. Pero para recordar, el ejercicio en general busca que tengamos al final en el póster dos tipos de intervenciones. Una intervención como si ustedes hubiesen sido el arquitecto principal antes del proyecto de alto impacto a la biodiversidad que existe en el presente, y otro como si ustedes fuesen llamados hoy a intervenir el proyecto. ¿Cómo lo intervendrían, no? Con Ah, criterios, entiendo. sí, con criterios en dos alcances. Uno con criterios de ocupación de suelo, es decir, si ustedes quieren, por ejemplo, decir en proyectos como el de Boquete, que no se ha desarrollado todo, bueno, yo voy a aumentar la densidad de unos lotes para liberar suelo y hacer parques o hacer conectividad, eso es un criterio, ¿no? Pero, por ejemplo, en casos como Costa del Este, que tiene áreas ya intervenidas o como Costa Pedasí, que ya tiene zonas completamente desarrolladas, además de los criterios arquitectónicos, son criterios de gestión del sitio. Por ejemplo, en temas de tortugas, cambiar la iluminación a la iluminación amigable con las tortugas, que los próximos desarrollos tengan tales características arquitectónicas. Hacer una pieza o mostrar cómo quedarían esos elementos en esta vivienda, hacer un setback de la zona costera y volver a armonizar y poner una línea de bosque frente a la playa. Esos son la clase de criterios que esperamos que queden puestos sobre la mesa. Ok, gracias Andreina por la explicación. Otra pregunta que ahora que te has desenvuelto ahí hablando sobre lo que se va a hacer, no sé si lo dijiste en la clase pasada, Ujú. póster. ¿Me Sí, explicas, como póster. me explicas eso del póster? Por favor, Ok, gracias. el formato de entrega va a ser un póster para mostrar justamente la trazabilidad y la evolución desde los cambios del paisaje donde ustedes están trabajando, cómo está en el presente, cómo estuvo anteriormente, cuáles son las especies y la biodiversidad que depende de ese lugar que ha sido reportada, cuáles son las especies con las que ustedes están trabajando, las cuatro especies que eligieron, cuáles son sus necesidades ecológicas y cómo en función a esas necesidades ecológicas están interviniendo el paisaje. Entonces es un ejercicio secuencial que queda reflejado en un póster para poder ver cómo llegaron a esa intervención del setback. O sea, aquí vamos a valorar mucho el proceso, ¿no? Ok, entendido, entendido. Muy bien, muchas gracias. Súper. Bueno, chicos, entonces quedamos así. Nos vemos la próxima semana. Tengo pendiente subirles la información al Classroom de la tarea para que todos estemos en la misma página. En la oficina estamos preparando un paquetito de caja de herramientas donde va a quedar la topografía, los ríos y todo para que ustedes lo prendan y lo apaguen en el Google Earth y puedan dibujar, por ejemplo, sobre el Google Earth en caso de que no tengan ArcGIS o sea más complicado trabajarlo en AutoCAD, ¿no? Entonces, para que puedan tener en el fondo la imagen satelital, que ustedes puedan hacer variaciones temporales y tengan los polígonos encima. Entonces, un poco esa sería la invitación a que hagan los ejercicios y los análisis con los polígonos y shapes sobre el Google Earth
para que ustedes puedan ver que están conectando unos con otros. Yo tenía una preguntita ¿Sí? porque quería saber lo del ArcGIS. ¿Ok? Es que es la primera vez que honestamente uso el ArcGIS y no sé utilizarlo muy bien y quería ver lo que mencionaste de la parte de los píxeles y la conectividad para ver los trazados naturales. Ok, ese ejercicio es un poquito más complicado. De repente lo que podríamos hacer es, si todos están interesados, podemos programar otra sesión. Si tú eres la única interesada, igual podemos hacer una sesión y la grabamos para que quede, para que todos la vean en caso que la quieran ver, ¿verdad? Déjame ver acá si me enciende la capa. El ejercicio que nosotros hicimos de eso se llama, es un ejercicio de grafos que también se puede hacer en el Google Earth. Se los voy a mostrar acá rápidamente. Déjenme compartir pantalla y lo vemos vamos a verlo con Playa Escondida, que es el que tengo acá en el mapa. Entonces, ese es un ejercicio que si no tienen ArcGIS hay que hacerlo, hay que imprimir la hoja y hacerlo a mano porque necesita regla, ¿ok? Pero entonces, ¿en qué consiste el ejercicio? Que ustedes dibujan em, se dibujan se hacen dos tipos de polígonos. Los polígonos unos son los sistemas naturales y los otros son las barreras de construcción. Entonces, ¿qué se hace? Por ejemplo, decimos, este que tenemos acá es un polígono, vamos a ver, eh, setback para crear el polígono. Ok, voy a hacerlo de una manera un poco más rústica para que se entienda. Entonces, vamos a decir, este es un parche de bosque, ¿correcto? Ok, done. Save to project. Ok. Ya aquí yo estoy diciendo que lo estoy grabando como un KML. Este le vamos a poner parche 1, por ejemplo. Ok. Ahora vamos a hacer otro parche. Vamos a hacer, vamos a hacer este parche que está acá. Save to project, esto le decimos parche 2. Y si ustedes se fijan, en este lugar hay como una especie de río. Acá. No se ve. Aquí hay una desembocadura de río. Este río va, digamos, por esta zona. ¿Ok? Le decimos done, le decimos save the project, cambiamos el color porque es un río, y le decimos río 0, suponiendo. Entonces, yo aquí empiezo a dibujar todo mi paisaje. ¿Ok? ¿Qué pasa? Se lo vamos a poner de este color y es bosque. Lo vamos a hacer con estos elementos y ahora vamos a crear las barreras, las barreras. Estos digamos que son nuestros elementos naturales y que estamos trabajando con la conectividad de un mono o de un perezoso. ¿Qué va a hacer el perezoso? Recuerden, hay especies que tienen mayor tolerancia al disturbio y mayor dispersión máxima, es decir, que fuera del borde pueden llegar más lejos. Sí, o sea, que tienen la percepción de que pueden llegar más lejos, ¿verdad? Un monito tití probablemente cuando vea que esta distancia está muy grande no va a salir porque em, lo va a sentir muy arriesgado. Pero un perezoso sí va a tratar de cruzar de este lugar a este lugar porque su percepción de seguridad es más grande, su tolerancia al disturbio es más grande. Entonces lo vamos a hacer con dos animales, lo vamos a hacer con un perezoso y lo vamos a hacer con un mono.
Recuerden, necesitamos conocer la necesidad de las necesidades de hábitat, ¿verdad? Los tipos de conectividad que tiene la especie y además de eso, su capacidad de dispersión máxima. Son tres conceptos altamente importantes para poder hacer un ejercicio de conectividad. Esto que tenemos aquí es una carretera. Entonces, y esto es una carretera que es una barrera, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un oso perezoso, para poder hacer un ejercicio se llama de grafos, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a marcar todos mis puntos verdes, incluidos estos arbolitos, y yo voy a medir en función a la capacidad de dispersión máxima de la especie, si puede cruzar sin yo necesitar intervenirla. Por ejemplo, si yo hago zoom aquí, si yo me voy hacia atrás, yo digo, bueno, pues en este espacio yo tengo una fragmentación de 500 metros. Ninguna especie, ¿verdad? Tiene la capacidad de atravesar 500 metros sin percibir el disturbio. ¿Qué es lo que probablemente vaya a hacer la especie? Va a tratar de moverse de este parche de bosque a este parche de bosque. Y esta distancia, al ser más corta y no tener una barrera, sí probablemente la va a tratar de atravesar. ¿Cómo nosotros sabemos cuál área sí va a querer atravesar la biodiversidad y cuál no? En función a su capacidad de dispersión máxima. ¿Cómo se hace eso? Yo tengo marcada todos mis bosques. Vamos a ponerlo aquí. Bosque 3. Yo dibujo esto y lo imprimo y le voy a sacar el centroide a la figura. Yo a esta figura le voy a decir, esta es su capacidad de conexión desde el centro del bosque hasta el otro parche de bosque, hasta el otro punto de mayor conservación del bosque. Yo esto lo guardo y lo mido. ¿Ok? Aquí me dice, mide 1 kilómetro. Y yo esto voy a poner que todas mis conexiones son de color morado. Yo por bosque voy a hacer todas las conexiones a todos los centroides. Es decir, esta es mi conexión número 2. Mi conexión número 2. Esta es mi conexión número 3. De esta conexión también puedo venir para acá. Estos son los grandes parches de bosque. Entonces, cuando yo empiezo a medir cuál es la distancia que hay desde un centro de núcleo de conservación al otro centro de conservación, yo voy a empezar a darme cuenta cuáles son las rutas que probablemente utilice la biodiversidad, con un agravante, que si la ruta tiene una barrera, yo tengo que poder identificar si el animal con el que yo estoy trabajando tiene la capacidad de superar esa barrera o no. Entonces, por ejemplo, si es un monito, esta carretera tiene una distancia de 23 metros. La capacidad de dispersión máxima de un mono, por ejemplo, de un mono tití, si la memoria no me falla, es de 20 metros. Es decir, que este mono para cruzar de este bosque a este bosque necesitaría un paso de fauna. ¿Dónde sé dónde ubicar el paso de fauna? Donde haya la menor distancia entre un punto de bosque y otro. Es decir, que este es mi parche de bosque, pero probablemente el mono trate de cruzar en este punto porque la distancia es más corta. ¿Ok? Yo voy a medir el nivel de esfuerzo que hay desde este punto hasta el centro del bosque y él siempre va a tratar de llegar al lugar más corto. Y ese es el lugar donde yo empiezo a colocar mis pasos de fauna. Entonces, no significa que o sea, el ejercicio requiere de la medición de las distancias. ¿Qué sucede? Que si yo, por ejemplo, me vengo para acá y veo que esto se ve amplio, ¿no? 500 metros, pero yo empiezo a ver que de este árbol a este árbol hay 80 metros. Aquí probablemente el monito se arrastre y aquí no hay, tenga que atravesar este sitio, ¿no? Pero por ejemplo, de este árbol a este árbol hay 30. De este árbol a este árbol hay 90. Voy midiendo y veo si, por ejemplo, este lugar que ya tiene un poco de vegetación, si yo puedo aumentar la forestación en este sitio
para hacerlo de un lugar de conectividad. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Que este formato que está aquí es lo que se conoce como stepping stone. Es decir, si yo tengo unos lugares de apoyo donde ya tengo vegetación, hay una mayor probabilidad de que la vida silvestre trate de cruzar por ese lugar porque ve los árboles más cerca, a que trate de cruzar por lugares donde no ve vegetación, a pesar de que esta distancia sea más grande. Porque la distancia entre este árbol y este árbol es más corta todavía que la de este parche de bosque a este parche de bosque. Entonces, cuando uno hace este ejercicio con SIC, es muy chévere porque él se hace automático, ¿no? Pero en este punto, pues hay que ir dibujando cada uno de los bosques, cada uno de los arbolitos y hacer todas las conexiones posibles. Y donde esté en la menor distancia, esa es la ruta que va a ser más efectiva para restaurar. ¿Dónde tiene valor? En lugares como estos, porque por ejemplo nosotros diríamos, bueno, pero de este punto a este punto parece que es más corto, ¿no? Entonces uno diría, bueno, lo lógico es que uno agarre y siembre aquí. Sí, pero esta distancia de este punto a este punto es de 80 metros, es más corta que todas estas distancias que están entre estos árboles. Entonces, a pesar de que nosotros paisajísticamente diríamos, bueno, los animales van a tratar de cruzar por aquí, la realidad es que ellos van a tratar de cruzar por donde ya actualmente hay cobertura, aunque sea dispersa. Ahí es donde está el truco. ¿Se entendió un poquito? Sí, súper, muchas gracias. Ok, Gracias. perfecto. Súper, Andreina, qué buena muestra de la destreza de ese análisis. Del monito tratando de brincar de un árbol al otro. Sobre todo, ¿no? Sobre todo. Sí, súper. Bueno, y pues eso es, ¿no? Cada especie tiene una capacidad de dispersión máxima, cada especie tiene una necesidad de conectividad diferente y va a depender de la especie a la que ustedes estén conservando. Si ustedes están conservando el monito tití, pues la cantidad de pasos de fauna y la cantidad de conectividad de dosel va a tener que ser más alta, pero si la estrategia de ustedes es de conservación del ocelote, pues vamos a tener que aumentar entonces es los bosques bajos, porque ellos se mueven a través de pastizales. Entonces va a depender de la especie que ustedes estén conservando. ¿Ok? Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana y ya muy emocionada por ver qué trae cada uno de ustedes. Voy a tratar igual yo de hacer un ejercicio, voy a tratar de hacer el ejercicio que ustedes igual tendrían que entregar, como para que tengan una referencia de cuál es como la expectativa de la próxima semana. ¿Ok? Gracias. Listo. Que Ok, estén muy bien. gracias. Hasta luego. Chao. Bye. Hasta Chao. luego. Chao.